Cuervo renacido me hice más fuerte cazando 61-70. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Algunas cosas no se pueden explicar con palabras, así que Ojo Rojo condujo a Wuya y Rabi al hueco de un árbol y al interior de un baobab. A pesar de su apariencia, el baobab era un espacio inmenso, tan grande que incluso Rabi cabía dentro. Las paredes interiores del baobab estaban llenas de agujeros llenos de larvas de escarabajo blanco de cuernos largos. Aunque parecían aterradoras, eran un delicioso manjar para las aves. Rabi sentía mucha curiosidad. Los huecos de los árboles en los arbustos de su territorio eran demasiado pequeños para que él pudiera atravesarlos. Wuya observó el espacio, reflexionando sobre lo que Ojo Rojo intentaba transmitir. Comida. Ojo Rojo escogió una larva de escarabajo de cuernos largos y le hizo un gesto a Wuya para que la comiera. Wuya no se quedó en ceremonias. Aunque no sabía qué quería Ojo Rojo de él, siempre era bueno comer primero. ¿Qué pasa? Wuya, tras terminar de comer, le indicó a Rabi que le preguntara a Ojo Rojo. Insectos, mátalos. Ojo Rojo condujo a Wuya a un agujero en un árbol del tamaño aproximado de la cabeza de Rabi. Wuya desconocía la operación de limpieza de los cuervos de Ojo Rojo y desconocía que las larvas del escarabajo de cuernos largos pudieran reproducirse a tal escala en tan solo un mes. Una niebla venenosa flotaba en la entrada del agujero, que parecía muy profundo. Aparte de las larvas del escarabajo de cuernos largos, no había otras criaturas. Wuya se dio cuenta de que su capacidad para liberar niebla venenosa parecía haber hecho creer a Ojo Rojo que podía entrar. Wuya la olió. No era del mismo tipo que su propia niebla venenosa. Sin embargo, resistencia a las toxinas seguía funcionando. Wuya no sentía ninguna molestia física. Pero sí se sentía psicológicamente incómodo, experimentando la misma sensación que cuando estaba atrapado en la ilusión de Ojo Rojo. Funcionó. Las plumas de Wuya brillaron, anulando las ilusiones producidas por la niebla venenosa. La ilusión de Ojo Rojo lo había inspirado. Su resplandor parecía tener el efecto de anular las ilusiones. La ilusión de la niebla venenosa no produjo tantas como la de Ojo Rojo, lo que le dio a Wuya la oportunidad de usar resplandor. Parece que solo yo puedo hacer esto. Wuya reflexionó. Su resistencia al veneno y resplandor eran perfectos para penetrar el agujero del árbol. Las larvas del escarabajo de cuernos largos se convertirían en insectos coleópteros y volarían solas. Wuya no podía entender por qué Ojo Rojo insistía en limpiar las larvas del escarabajo de cuernos largos de la niebla venenosa. Pero hacer que Ojo Rojo le debiera un favor y recibiera una buena comida era totalmente beneficioso para Wuya. Y quizás incluso podría desbloquear algunos talentos. No sabía si era porque se había vuelto más fuerte o por alguna otra razón. Wuya pasaba su tiempo libre atrapando insectos todos los días, pero obtenía muy pocos talentos. Aparte del escarabajo cañón y las termitas, este grupo de larvas de escarabajo de cuernos largos era el mayor lugar de reunión de insectos que Wuya pudo encontrar. Se preguntó qué podría encontrar. Wuya ya estaba muy emocionado, pero su rostro permanecía inexpresivo. Compañero, comamos juntos. Wuya le pidió a Rabi que transmitiera su mensaje. Emoción aparte, debía haber una condición para ayudar. Con tantas larvas de escarabajo de cuernos largos, los cuervos debían conseguir algunas. Ojo Rojo accedió. Sabía de los cuervos de Wuya. Incluyendo a los polluelos recién nacidos, solo había unos 40. Así que esa tarde, todos los cuervos de Wuya, incluso los pequeños de poco más de un mes, acudieron. Con Rabi protegiéndolos, no había necesidad de preocuparse de que los cuervos de Ojo Rojo les hicieran daño. Ojo Rojo también había reunido a bastantes miembros. Parecía que estaban decididos a erradicar por completo a estos insectos hoy. Rabi, protégelos a todos, por favor. Soy fuerte, no te preocupes. Bajo la tutela de Wuya, los cuervos jugaban felices con Rabi, quien los consideraba sus compañeros desde hacía tiempo. Proteger la seguridad de sus compañeros era, naturalmente, su deber. Rabi alzó la vista y observó a los cuervos de Ojo Rojo, lo que les causó una profunda admiración. En su territorio también había leones, pero su relación era mucho menor que la que existía entre Rabi y los cuervos de Wuya. Con Rabi aquí, coman con tranquilidad, ordenó Wuya a los cuervos, mientras encargaba al tercer cuervo mantener el orden. La limpieza comenzó rápidamente. Los cuervos comenzaron a tratar el baobab.
Wu ya llegó al hueco del árbol donde flotaba la niebla venenosa y entró con decisión bajo la mirada de todos. El 23º. Un resplandor sobre la cabeza de Wu ya disipó sus ilusiones. Maté una larva de escarabajo de cuernos largos y obtuve maduración temprana. La madurez precoz adelanta la temporada de apareamiento un año. Normalmente, los cuervos entran en su temporada de apareamiento después de 3 años, encuentran pareja y migran a sus nidos durante la estación seca para criar a sus crías. Transfiere la madurez precoz a cuervo estúpido. Wu ya usó el eje central para transferir su talento a cuervo estúpido, cuya vista era excepcional. Solo quedaron 6 cuervos de la primera bandada, 4 de ellos machos. Las hembras probablemente serían raptadas por machos de otras bandadas una vez que entrarán en la temporada de apareamiento. Los cuervos no se reproducen entre sí, así que Wu ya tendría que encontrar pareja para los machos. Después de todo, el tamaño y el plumaje son factores clave en el cortejo de los cuervos, y eran claramente inferiores a los cuervos adultos. Sin embargo, Wu ya esperaba darle a cada cuervo macho una madurez precoz. El 336 grados. Wu ya obtuvo maduración temprana por 5ª vez, y los cadáveres de larvas de escarabajo de cuernos largos se convirtieron en la energía que iluminaba las plumas de su cabeza. El 412 grados. Matando larvas de escarabajo de cuernos largos, maduración temprana mejorada. Maduración temprana segundo, el período de apareamiento se adelantó 2 años. Pasar maduración temprana segundo a cuervo 3. Muchos de los cuervos de la segunda generación eran sus subordinados, y Wu ya eligió primero a los cuervos sin talento. En cuanto a sus confidentes, como Cuervo 1 y Cuervo 2, que ya poseían talento, Wu ya tenía instrucciones de entrenamiento aún más altas para ellos. El agujero del árbol serpenteaba y se retorcía, sin duda aumentando su profundidad. El 974 grados. Gracias a los esfuerzos de Wu ya, los 3 cuervos machos sin talento de la segunda generación fueron equipados con maduración temprana segundo. Wu ya no sabía cuánto tiempo había caminado, pero finalmente aparecieron escarabajos longicornios adultos en el hueco del árbol. Sin embargo, matarlos fue tan fácil para Wu ya como para Rabi matar un cuervo. El 16º. Maté un escarabajo longicornio y obtuve multicría. Multicría aumenta el número de crías en un 50%. Los cuervos solo ponen de 6 a 8 huevos a la vez, que es la cantidad óptima para que una pareja críe. Habrá más actividad. Wu ya suspiró. Más crías significan más alimento. La planificación territorial de las zonas de anidación es muy estricta. Los cuervos hace tiempo que llegaron a un consenso y establecieron el método de asignación más adecuado. Su bandada estaba solo en la periferia. En aquel entonces, Wu ya tenía que luchar por el alimento para crecer poco a poco. Ahora, con más crías, probablemente tendría que competir con otras bandadas por territorio. Solo siendo fuerte podría ganar más territorio y expandir su bandada. Por eso cada migración requería muchos más cuervos de combate que la escolta. Wu ya se animó. Las cosas mejorarían. Pero ya se ocuparía del futuro. Reanudó la tediosa limpieza. El 367. Wu ya había equipado a todos los cuervos con precoz y multireproducción. El hueco del árbol siempre tiene un final, y Wu ya calculó que había recorrido unos 20 metros. La probabilidad de obtener objetos era algo alta, pensó Wu ya. No había tenido tanta probabilidad de obtenerlos cuando mató al caparazón blindado de artillería. Como era de esperar, una piedra espiritual que irradiaba energía espiritual yacía tranquila en lo más profundo del hueco del árbol, alimentando a las larvas de escarabajo de cuernos largos que la rodeaban. Y ahora, Wu ya había llegado allí. Wu ya encontró la fuente de la niebla alucinógena. En las esquinas y bordes del hueco del árbol, había tierra cubierta de hongos. Estos hongos absorbían energía espiritual, produciendo la niebla alucinógena. Los escarabajos de cuernos largos y sus larvas también absorbían la misma energía espiritual y, por lo tanto, no se veían afectados por la niebla. Con más tiempo, estos hongos se propagarían desde las intersecciones entre los huecos de los árboles, cubriendo todo el baobab. Sin embargo, Wu ya había llegado antes que el culpable. Una piedra espiritual cristalina irradiaba energía espiritual continuamente, nutriendo a los escarabajos de cuernos largos y hongos circundantes. Los hongos, tras absorber la energía espiritual, liberaron niebla alucinógena para proteger la piedra espiritual. Varios escarabajos de cuernos largos se abalanzaron, intentando derrotar a Wu ya, este huésped inesperado, y proteger la piedra espiritual. Esta piedra espiritual formó una relación simbiótica con las criaturas cercanas.
La piedra nutrió a las criaturas, y éstas, a su vez, protegieron la piedra. Sin embargo, rápidamente se convirtieron en combustible para las plumas de Wu Ya. Wu Ya dio un paso adelante y observó la piedra espiritual bajo la luz oscura que lo cubría. Esta piedra parecía más lisa, con gran transparencia, y parecía tener una luz que fluía en su interior. A diferencia de las piedras espirituales anteriores, esta no dispersaba la energía espiritual violentamente en todas direcciones. Su liberación de energía espiritual era más contenida y suave, sugiriendo un grado superior. A diferencia de las piedras espirituales que había encontrado antes, Wu Ya no se volvió loco por su liberación de energía espiritual. Al contrario, Wu Ya sintió una sensación reconfortante, como sumergirse en una fuente termal. Aprovecha una piedra espiritual de grado medio y obtén selección. Selecciona al obtener un talento, tienes 3 opciones. Aunque la piedra espiritual de grado medio no mejoraba el talento de Wu Ya como la de grado bajo, sí le otorgaba un poderoso talento funcional. A Wu Ya le gustaba mucho este talento. Tenía un gran potencial de desarrollo. Con la opción seleccionable, la probabilidad de obtener talentos raros es mucho mayor al adquirir nuevos talentos. Incluso si no se obtiene un talento raro, una combinación razonable de talentos puede mejorar significativamente la fuerza. Después de que Wu Ya se tragara la piedra espiritual de grado medio, los hongos espirituales perdieron su fuente de energía espiritual y se calmaron gradualmente, cesando la liberación de la niebla venenosa alucinógena. Cuando Wu Ya emergió del agujero del árbol, la niebla venenosa se había disipado. Había muchos cuervos afuera, así que las larvas del escarabajo de cuernos largos fueron eliminadas rápidamente, terminando la batalla antes que Wu Ya. Héroe. Ojos Rojos declaró a los cuervos que Wu Ya se había convertido en su héroe. Solo pretendía intentarlo, pero Wu Ya realmente había despejado ese problemático agujero del árbol. Héroe, héroe, héroe. Los gritos de alegría de los cuervos provenían de todas partes, celebrando el éxito de Wu Ya y la finalización de la limpieza. Héroe, únete a nosotros. Ojos Rojos expresó su esperanza de que Wu Ya trajera a sus cuervos. Sin embargo, Wu Ya se negó. No quería depender de otros, quería forjar su propio camino. Espera, comida. Ojos Rojos nunca escatimó en sus héroes, enviando a Damin y Dakai con los cuervos de batalla para conseguirle a Wu Ya algo de comida. Además de algunas vísceras, incluso consiguieron media pata de conejo. La pata de conejo era el trozo de carne más grande que podían robar. Si robaban más, los depredadores tendrían que abandonar su territorio. ¿A qué pobre depredador le han robado la presa que tanto le costó conseguir? Refunfuñó Wu Ya. Parecía que a estos cuervos, como a él, les encantaba pedir comida prestada. La pata de conejo fue entregada a Rabí, quien había desempeñado un papel importante en la comunicación, y Ojos Rojos reconoció su contribución. Me voy a casa, nos vemos la próxima vez. Tras comer y beber hasta saciarse, Wu Ya hizo que Rabí se despidiera de Ojos Rojos. Ayuda, regresa a la bandada. Ojos Rojos no los detuvo, usando los simples cantos de los cuervos para indicar que serían de ayuda en el futuro. Wu Ya dio a la bandada de cuervos, que se había dado un festín de larvas de escarabajo de cuernos largos, de vuelta a su territorio. El sol se ponía y una suave brisa soplaba por la sabana en el crepúsculo. Parecía que se acercaba la temporada de lluvias. En el camino, Wu Ya, combinando la información disponible, comenzó a especular sobre las anomalías en este mundo. Los árboles baobab que habían sobrevivido durante muchos años en el territorio de los cuervos de Ojos Rojos absorbieron la energía espiritual del cielo y la tierra, dando origen a piedras espirituales. Las piedras espirituales de bajo grado ayudaron a Wu Ya a mejorar su talento, mientras que las piedras espirituales de grado medio le otorgaron talentos poderosos. Los hermanos de Wu Ya, que crecieron con él, nunca habían tenido contacto con piedras espirituales. Sin embargo, poseían talentos desde una edad temprana y eran incluso más inteligentes que otros cuervos. Además, el tercer cuervo, habiendo adquirido 2 habilidades velocidad extrema, mejoraría a velocidad extrema segundo. Esto indicaba que no solo Wu Ya, sino también otras criaturas mejorarían al adquirir talentos repetidamente. Basándose en estos fenómenos, Wu Ya extrajo varias conclusiones. El mundo experimentaba un resurgimiento de la energía espiritual, y los talentos eran la manifestación de esta energía en los seres vivos. Los cuervos mayores que Wu Ya también poseían talentos, por lo que el resurgimiento de la energía espiritual debió ocurrir antes del nacimiento de Wu Ya.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la energía espiritual en algunas zonas se concentró cada vez más, lo que dio lugar a la formación de piedras espirituales. Los seres vivos nacen con espiritualidad y absorben activamente la energía espiritual del cielo y la tierra. Algunos seres excepcionalmente dotados están más adaptados a la energía espiritual, adquiriendo así talentos. El Reiki debe absorberse de forma continua y lenta para facilitar su circulación en el cuerpo. Absorber una gran cantidad de energía espiritual en poco tiempo causa mutaciones. Las piedras espirituales de bajo grado tienen poca capacidad de almacenamiento y pierden energía espiritual rápidamente, causando mutaciones en los seres vivos. Por eso, las criaturas mutadas y las piedras espirituales de bajo grado aparecen casi simultáneamente. Los seres vivos poseen sensibilidad y la energía espiritual los atrae naturalmente. Sin embargo, la fuerza de esta atracción varía según el nivel de espiritualidad de la especie. Las criaturas mutadas, debido a la exposición breve a grandes cantidades de energía espiritual, mutan sus cuerpos para adaptarse a ella. Las piedras espirituales de bajo grado, en cambio, tienen una cantidad limitada de energía espiritual, lo que resulta en mutaciones incompletas. El instinto las impulsa a recolectar piedras espirituales, lo que promueve aún más la mutación. Esto es lo que hicieron los fénix, y las palomas mutadas también desarrollaron un deseo posesivo por las piedras espirituales, alejando a sus antiguas compañeras. El cuerpo de Wuya anhela desesperadamente energía espiritual y desarrolla un fuerte deseo posesivo por las piedras espirituales de bajo grado que liberan rápidamente energía espiritual. Afortunadamente, Wuya puede refinar instantáneamente la energía espiritual dentro de las piedras espirituales, previniendo la mutación. Aunque se desconoce la razón, parece que las piedras espirituales de bajo grado casi siempre liberan energía espiritual por la noche. Wuya decide que, de ahora en adelante, todos los cuervos deben regresar a sus bandadas por la noche. Wuya no quería que ninguno de sus miembros mutara por el contacto nocturno con piedras espirituales de bajo grado. Las piedras espirituales de grado medio tenían una buena capacidad de almacenamiento y una tasa de fuga de energía espiritual más lenta, lo que las hacía aptas para la absorción biológica. Por lo tanto, los hongos y los escarabajos de cuernos largos no mutaron, y muchos individuos incluso adquirieron talentos. Debido a que la energía espiritual era más suave y fácil de absorber, Wuya no se vio afectado. A diferencia de las piedras espirituales de bajo grado, las piedras espirituales de grado medio parecían liberar energía espiritual las 24 horas del día, nutriendo a los hongos. De lo contrario, la niebla venenosa en el hueco del árbol no podría mantenerse. Si pudiera obtener piedras espirituales de grado medio, quizás podría cambiar lentamente el físico de los cuervos, permitiendo que todo el grupo desarrollara talentos. Wuya supuso que debía de haber muchas piedras espirituales producidas en ese valle lleno de miasma, que había dado origen a tantos fénix emplumados. Quizás también hubiera venas espirituales en el valle, pero Wuya aún no tenía la capacidad de explorarlas. Hazte más fuerte, debo hacerme más fuerte. Tras adivinar los cambios en el mundo, Wuya se sentía ahora lleno de espíritu de lucha. Akimi, judías verdes. Rabí, sentado, tarareó la melodía que cantaba Wuya, aunque el ritmo era intermitente. Tras rodear la orilla norte, Rabí se sintió feliz. Sin embargo, cuando el grupo regresó al bosque, Rabí volvió a sentirse triste. Rabí no había regresado de cazar con 3 leonas, y el olor de otros leones se percibía en el bosque. ¿Quién anda ahí? Salid. Un rugido resonó entre los arbustos, respondiendo al llamado de Rabí. Wuya le dijo a Rabí que esperara donde estaba, mientras él volaba hacia los arbustos para investigar. Un león macho herido, acompañado por una manada de leonas heridas, yacía acurrucado entre los arbustos. El sol estaba a punto de ponerse, y él y su manada descansaban en esa zona. Un león macho herido y sin territorio normalmente no tendría una manada, lo que significa que la bestia que los atacó no era un león. Wuya supuso que el territorio de este león estaba en el noroeste, correspondiente al tigre de ceja espiritual que habían visto esa noche. Aunque este león era fuerte, seguía sin ser rival para el tigre de ceja espiritual. El resurgimiento de la energía espiritual no solo afectó a las aves, sino que también perturbó el paisaje de depredadores de esta sabana. Al atardecer, 2 leones machos se enfrentaron en el crepúsculo. Váyanse, la exigencia de Rabí era simple. Este era su territorio y cualquier forastero sería expulsado. El león herido miró a Rabí y luego a su manada. Al igual que la manada Dole, eran una manada unida, y las leonas lucharían contra cualquier enemigo.
Por lo tanto, aunque quería luchar, decidió irse por el bien de su manada. Vayan al suroeste, es seguro, ofreció Rabi amablemente, guiando a los leones. Si se encontraban con la manada Dole al sureste, tal vez no podrían escapar. De vuelta en la selva, Wuya comenzó a reflexionar sobre su futuro. Después de deshacerse de los animales acorazados y armados con cañones, Cuervo 2 y Cuervo 3 guiaban a varios cuervos de un lado a otro cada pocos días para llevar comida, dejando a Wuya sin hacer nada. Ahora, Wuya planeaba averiguar por qué el tigre de ceja espiritual ocupaba el noroeste. Wuya se encontró por primera vez con el tigre de ceja espiritual en el curso bajo del río Sokoto, que más abajo desemboca en el río Níger, más rico en recursos. Si se trata del mismo tigre cabeza espiritual, ¿por qué abandonaría la zona rica en recursos río abajo y nadaría río arriba? Si no es el mismo tigre cabeza espiritual, que hay en la sabana, escasa en recursos, durante la estación seca que justificaría que un tigre cabeza espiritual luchara contra una manada de leones. Además, otras criaturas mutadas al menos conservan cierto parecido con su especie original, pero nunca se han visto tigres en el continente africano desde la antigüedad. El tigre cabeza espiritual parece haber aparecido repentinamente en esta sabana, sin previo aviso. Hay demasiados misterios en torno al tigre cabeza espiritual. Vale la pena explorarlo. Wuya estima que para cuando vuelva a explorar el noroeste, las demás bandadas de cuervos migratorios deberían haber regresado. Para entonces, las bandadas de cuervos sin cola lucharán con las bandadas de cuervos más pequeñas cercanas, y necesita estar preparado. El plan de Wuya es simple. Defender su territorio y buscar una oportunidad para apoderarse de los matorrales habitados por la manada de leones Dor. Entonces, podrá luchar lentamente contra las bandadas de cuervos sin cola, expandir su territorio y fortalecer su bandada. Ahora, con Rabi, Wuya puede comunicarse con otras bandadas de cuervos. Quizás pueda usar esto para integrar algunas de las bandadas más pequeñas dispersadas por las de cuervos sin cola. Tras finalizar los asuntos de seguimiento, Wuya cayó en un sueño profundo. Durante el día, se dedicaba a asuntos oficiales o a buscar pequeñas presas como insectos y jerbos para perfeccionar sus habilidades. Solo la noche le permitía un breve respiro. En lugar de partir de inmediato, Wuya pasó otros 5 días luchando contra los cuervos de ojos rojos. Para lograr la victoria, Wuya siempre recurría a tácticas turbias que los cuervos ni siquiera consideraban, lo que beneficiaba enormemente a los cuervos de ojos rojos. Ahora, disfrutaban de verdad luchando contra este extraño cuervo. Cada vez, los cuervos de ojos rojos asumían que Wuya venía a unirse a ellos, pero resultó que en realidad solo quería luchar. Así que los cuervos de ojos rojos irían y aniquilarían a Wuya. Los cuervos de ojos rojos poseían la potencia de combate de pequeñas aves rapaces, lo que hacía que los trucos de Wuya fueran prácticamente ineficaces. Afortunadamente, gracias a Víctor II, Wuya logró elevar su potencia de combate al nivel de un cuervo de clase principal. Si recuperaba su talento básico, duplicando su potencia de combate actual, poseería una fuerza de combate comparable a la de las aves rapaces. Sintiendo que sus preparativos estaban casi completos, Wuya decidió partir a explorar el noroeste. Por la mañana, Wuya despertó al viejo 6, convocó a Gran Cuervo, Segundo Cuervo y a varios otros trabajadores, formando un equipo para dirigirse al noroeste. La exploración quedó, naturalmente, en manos de él y del viejo 6, mientras que Gran Cuervo, Segundo Cuervo y los demás se encargaron principalmente de acarrear comida de los arbustos. El cielo seguía despejado, con solo unas pocas nubes blancas más. Justo antes de partir, Segundo Cuervo se acercó sigilosamente. Ella también quería ir en una misión. Tras un período de entrenamiento, su destreza en combate ya se encontraba entre las mejores de su generación. En combates cuerpo a cuerpo, no era rival para ningún cuervo de su edad. Incluso contra Gran Cuervo y Segundo Cuervo, que eran más grandes que ella, ganaba con más frecuencia que perdía. Al ver que Tercer Cuervo manejaba la bandada con frecuencia, y que Viejo 6 y Wuya peleaban juguetonamente, Segundo Cuervo quiso hacer algo por su hermano mayor. Wuya la llevó consigo. En su plan para la bandada, Segundo Cuervo ocupaba la importante posición de castigador. Como castigador, el prestigio era esencial, y cultivarlo era mejor hacerlo cuanto antes. Aquellos con habilidad y que contribuían significativamente a la bandada lo ganaban naturalmente. El grupo voló hacia el noroeste y, con una dirección clara, llegaron a su destino al mediodía. Sin embargo, el bosque parecía tener un nuevo dueño. Una pequeña bandada de cuervos se había apoderado de la zona.
No habían seguido a la bandada más grande, prefiriendo volar solos, y por lo tanto pagaron un alto precio. Solo quedaban una docena, tan pocos que apenas podían considerarse una bandada. Incluso su líder original había muerto durante la migración. Su única suerte fue encontrar un trozo de matorral con comida en la sabana aún sin lluvia. Sabían que la temporada de lluvias aún no había llegado y que la comida escaseaba en otros lugares. Para asegurar su abastecimiento, desconfiaban de Wu Ya y su grupo. Wu Ya estaba preocupado. Los tigres representaban una amenaza al noroeste, así que no había traído a Rabi. La comunicación mediante el canto de los cuervos era ineficaz. Aunque Wu Ya y su grupo podían aplastar fácilmente a esta bandada, quería reclutarlos. Wu Ya preguntó por su líder, pero en su lugar apareció un cuervo joven. Sus garras no eran completamente negras, sino de un marrón parduzco. «Soy yo», anunció el cuervo de garras marrones con su canto. Esta escena les resultaba familiar, pero los papeles se habían invertido. «Únanse o váyanse», declaró Wu Ya. «Únanse o váyanse». Por supuesto, Wu Ya no los dejaría irse. Aquellos que no pudieran convertirse en sus aliados solo obtendrían puntos de experiencia. Lucha. Garra marrón, imperturbable ante el mayor tamaño de Wu Ya, lo retó a pelear. Bien, muy enérgico. La impresión que Wu Ya tenía de Garra marrón mejoró considerablemente. Este chico era un talento. Cuervo 2, ve tú. Garra marrón era similar en tamaño a Cuervo 2, perfecto para establecer su autoridad. Garra marrón estaba algo insatisfecho, profiriendo algunas palabras sin sentido que solo un cuervo podría entender. Siempre era rey contra rey, líder contra líder. Se sentía insultado. Sin embargo, Cuervo 2 le demostró rápidamente que luchar contra ella no era un insulto. Garra marrón se sorprendió al descubrir que Cuervo 2, como él, poseía garras extremadamente poderosas. Además, las heridas infligidas por Cuervo 2 le causaron un dolor extremo. Poco después, Garra marrón fue derribado al suelo por Cuervo 2. Aunque Cuervo 2 también tenía varias heridas, las de Garra marrón eran claramente más graves. Pero más que las lesiones físicas, el trauma psicológico le resultaba más difícil de aceptar. Garra marrón, con sus afiladas garras, destacaba entre los cuervos jóvenes, incluso defendiéndose de los adultos. Siempre se había considerado un prodigio, pero ahora sus compañeros lo superaban con creces. ¿Por qué no se contuvieron? Estaba pensando en reclutarlos, pensó Wu Ya, con un dolor de cabeza en aumento. ¿Cómo podría alguien más unirse después de que su líder hubiera sido derrotado de esta manera? Para sorpresa de Wu Ya, estos cuervos creían firmemente en la ley del más fuerte. Tras la brutal derrota de su líder a manos de un compañero de fuerza superior, todos mostraron interés en unirse. Si Wu Ya hubiera intervenido, esto no habría sucedido. ¡Qué coincidencia! Wu Ya ahora comanda 12 cuervos más. Un cuervo adulto, 2 cuervos de 2 años, 3 cuervos de 1 año y 6 cuervos de 1 mes. Su tamaño original era similar al de la bandada de cuervos de Wu Ya, pero tras la migración, solo quedaron este número. Los voluntarios ni siquiera necesitaron integración. Wu Ya podía comunicarse con ellos a través del núcleo central. Garra marrón, llama un par de veces mientras has estado aquí. Si me entiendes, a eso me refiero. Wu Ya recordó que la última vez que envió gente a buscar comida, no había pájaros en ese matorral. Entendido. Garra marrón respondió con un canto de cuervo, y luego volvió a llamar 3 veces más, indicando que llevaban allí 3 días. ¿3 días? ¿Has visto un tigre? Preguntó Wu Ya, conociendo información sobre el tigre de ceja espiritual. Sin embargo, Garra marrón claramente no sabía qué significaba un tigre, y permaneció allí perplejo. ¿Como un león, sabes de leones? Una bestia incluso más grande que un león. Wu Ya estaba algo avergonzada. Comunicarse con los animales era realmente difícil. Recibido, recibido. Garra marrón se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya había visto al tigre bifurcado antes. Cuervo 2, lleva a los demás y trae algo de comida. Garra marrón, guíalos para encontrar al tigre bifurcado. Wu Ya tomó una decisión rápidamente. Los nuevos miembros estaban impresionados por la victoria de Cuervo 2 sobre Garra marrón. Cuervo 2 parecía lleno de energía, finalmente capaz de contribuir con su hermano mayor. Por lo tanto, dirigió activamente a Cuervo 1, Cuervo 2 y a los demás para que seleccionaran frutos de baobab adecuados. Vengan conmigo también. Cuervo 6, falto de sentido común, quiso seguir al grupo para llevar comida, pero Wu Ya lo echó. Cuervo 6 se sacudió el polvo, meneó el trasero y se levantó.
Poco después, liderados por Garra Marrón, los tres llegaron a un montón de piedras. ¿Vieron esto? Ya estaba un poco avergonzada. Este montón de piedras era donde Cuervo 6 se había encontrado con la cobra del bosque durante su último viaje al noroeste. La vista estaba abierta aquí, por lo que no fue sorprendente ver al tigre bifurcado espiritual. Desafortunadamente, no había rastro del tigre bifurcado espiritual en la vasta pradera. Jirafas, antílopes acuáticos, cebras salvajes y una gran manada de hienas moteadas. Durante el tiempo que Wu ya pasó machacando experiencia con los cuervos de ojos rojos, habían caído varias lluvias breves. La juncia creció, los animales migraron y la tierra mostró signos de despertar. Era esta manada de hienas moteadas la que le parecía familiar. Wu ya voló con los dos y descubrió que era la misma manada de hienas moteadas que había asaltado la presa del tigre espiritual durante su último viaje al noroeste. Gracias al sabio liderazgo de su reina, la manada no había sufrido pérdidas debido a la estación seca y la escasez de alimentos. De hecho, se habían vuelto más fuertes. En ese momento, la manada de hienas seguía a una pequeña manada de cebras con la intención de cazarlas. ¿Por qué cebras otra vez? Porque eran la criatura más abundante en esta tierra. Wu ya comentó que las cebras eran uno de los animales más comunes en el continente africano. Había presenciado muchos incidentes trágicos donde las cebras eran las víctimas. Poco después, otra tragedia involucrada con cebras ocurrió en esta tierra. Las hienas moteadas lograron una victoria rotunda, capturando 2 cebras adultas y 3 crías. ¿Te importa si como un poco? Te importe o no, te castigaré dándome algunos trozos de carne. Wu ya les dijo a Garra Marrón y a Cuervo 6 que se quedarán en el árbol bajo mientras él iba y venía varias veces, arrebatando mucha carne y sangre de las bocas de las hienas moteadas. Coman, tendrán la fuerza para ir a buscar al tigre de ceja espiritual. Cuervo 6 no tocó sus palillos. Quería esperar a que su hermano mayor comiera primero. Al ver que Cuervo 6 no había tocado sus palillos, Garra Marrón también se quedó quieto. Coman, ¿tienen miedo de que los envenene? Wu ya les dio una patada a cada uno, y solo entonces los dos bajaron la cabeza para comer. Las hienas moteadas de abajo también comían. La carne y la sangre que Wu ya tomó eran solo una gota en el océano. Un festín glotón se estaba celebrando tanto dentro como debajo del árbol, y nadie notó la sombra del tigre que aparecía en el horizonte. El rugido de un tigre anunció la llegada del rey de esta zona. Este tigre de ceja espiritual guardaba rencor contra este grupo de hienas moteadas y las había estado reprimiendo. Aunque eran pocas en número, las hienas moteadas, bajo el mando de su reina, se las arreglaban mejor que el tigre de frente espiritual en esta tierra. La reina reaccionó con rapidez, sacrificando los cadáveres de una cebra adulta y una cría para llevarse a su manada y los cadáveres restantes. El tigre de frente espiritual, aparentemente habiendo aprendido la lección, no lo persiguió, sino que disfrutó del cadáver de cebra que habían dejado las hienas. Estas le habían robado la comida innumerables veces. Esta vez, por fin se había vengado. Garra Marrón aulló, indicándole a Wu Ya que había aparecido una bestia. Lo sé, no estoy ciego, dijo Wu Ya, algo exasperado. Garra Marrón parecía un poco tonto. Por suerte, Garra Marrón obedeció y se calló de inmediato al oír la orden de Wu Ya. Garra Marrón, tu próxima tarea es proteger a este novato, Cuervo 6, le asignó Wu Ya, sabiendo lo que podría suceder si seguían al tigre de frente espiritual. Cuervo 6, este cuervo cazador de tesoros, necesitaba estar bien protegido. En el horizonte, la manada de hienas moteadas aulló, intentando asustar al tigre de frente espiritual. Tras darle unos mordiscos, el tigre rugió en respuesta, cargó con el cadáver de cebra adulta en la boca y se dirigió al noroeste. Síganos. Wu Ya guió a los 2 hombres, volando hacia el noroeste tras el tigre de ojos espirituales. Pronto, el tigre de ojos espirituales los llevó a un matorral cerca de una roca gigante. Este era su hábitat. Aparte de pájaros voladores y pequeños insectos, ninguna otra criatura se atrevía a acercarse. El tigre de ojos espirituales desapareció entre los arbustos, dejando solo el cadáver de una cebra adulta. Coman primero, saquen las entrañas, ordenó Wu Ya a los 2 hombres. Si el tigre de ojos espirituales no comía, ellos se quedarían con el botín. Wu Ya y Garra Marrón devoraron la comida, mientras Cuervo 6 permanecía inmóvil. Coman. ¿Qué hacen ahí parados? El tigre de ojos espirituales volverá pronto. Wu Ya, con un trozo de riñón de cebra en la boca, pateó a Cuervo 6, instándolo a comer. Cuervo 6 permaneció impasible, con la mirada fija en un matorral apoyado contra una roca gigante. Sería
Wu Ya liberó una niebla venenosa sobre Cuervo 6, incapacitándolo. Luego invocó a Garra Marrón para protegerlo y se internó entre los arbustos. Ahora que habían encontrado al objetivo, Cuervo 6 no tenía por qué correr más riesgos. Si Cuervo 6 actuaba con la misma terquedad que cuando irrumpió en el nido del Fénix emplumado la última vez, causaría muchos problemas innecesarios. Cuando Wu Ya se adentró entre los arbustos, encontró una cueva de piedra detrás de ellos. La cueva no era grande, y había algunas piedras apiladas en la entrada. Parecía que el tigre de ojos espirituales se había esforzado mucho para colarse. Ven conmigo y llévatelo. Garra Marrón se sorprendió, desconociendo la habilidad de niebla venenosa de Wu Ya, pero aún así hizo lo que le dijo. Los dos agarraron cada uno un tobillo de Cuervo 6 y lo arrastraron hasta el borde de los arbustos. El viaje accidentado despertó a Cuervo 6, quien no se sentía bien por el golpe de las piedras. Cuervo 6, lleva a Garra Marrón de vuelta a los arbustos con comida antes del anochecer, y llévalo de vuelta al territorio mañana a primera hora. Wu Ya hizo los arreglos y los envió lejos. Era suficiente para afrontar la aventura él solo. Al caer la tarde, una brisa húmeda traía el aroma de los insectos. Wu Ya, sin nada que hacer, llevaba un buen rato esperando entre los arbustos. El tigre de ojos espirituales llevaba en su cueva casi todo el día, sin salir ni una sola vez. ¿Estará durmiendo ahí dentro? Se preguntó Wu Ya. No podía adivinar qué hacía el tigre de ojos espirituales dentro. Lógicamente, aunque viviera en una cueva, al menos debería arrastrar a su presa dentro. Dejar un enorme trozo de carne así fuera, ¿era realmente tan atractivo lo de la cueva? Quizás la clave para hacerse más fuerte residía en esta cueva. Wu Ya estaba ansioso por explorar. Sin nada más que hacer, Wu Ya, mientras gastaba energía para mantener sus plumas brillantes, picoteó el cadáver de la cebra hasta dejarlo irreconocible. Se comió los órganos internos de la cebra, usándolos como combustible para sus plumas. Al contemplar la luna que brillaba gradualmente, Wu Ya sintió como si usara la luz de una luciérnaga para competir con el brillo de la luna. Solo cuando el sol se puso por completo, el tigre de ojos espirituales salió lentamente de su cueva. El tigre, con la frente levantada, bostezó. Había echado una siesta en su cueva. Quería comer, y la siesta le había dado un poco de hambre. Entonces, el rugido de un tigre resonó por todas partes, sobresaltando a las aves. El tigre estaba furioso. Un ladrón le había robado los órganos internos a la cebra. Incluso el cadáver de la cebra había sido mutilado hasta quedar irreconocible. Wu Ya, un gourmet experimentado, solo buscaba las mejores partes. Había caído la noche, y Wu Ya se coló sigilosamente en la cueva al amparo de la oscuridad. Quien no se arriesga no gana. Además, Wu Ya poseía la habilidad de ocultarse. Si el tigre regresaba, simplemente podría esconderse en una grieta. Vamos, déjame ver qué tesoros has escondido, tigre. Wu Ya sintió que descendía. Parecía que la cueva conducía a un subterráneo. Para su sorpresa, después de caminar unos 10 metros, encontró un montón de piel de tigre. Parecía que el tigre solo podía llegar hasta allí. La cueva que tenía delante era demasiado estrecha. El secreto del tigre parecía terminar allí, pero Wu Ya no iba a irse con las manos vacías. Así que Wu Ya continuó avanzando, queriendo ver qué se escondía en las profundidades de la cueva. Hace tanto calor. Probablemente haya un caldero de aceite hirviendo esperándome dentro. A medida que Wu Ya se adentraba, la temperatura dentro de la cueva subía, pero aún así decidió continuar. Ese día, Wu Ya estaba decidido a ver qué había dentro que impulsaba a Lin Ye Tijera a quedarse allí. Tras avanzar unos 7 u 8 metros, la cueva, antes estrecha, se abrió de repente. Un charco de agua, que irradiaba luz espiritual, apareció ante sus ojos. ¿Qué es esto? Wu Ya sintió que la temperatura de la cueva estaba relacionada con la fuente de agua. Probablemente sea un charco de agua hirviendo. Me va a arrancar el pelo. Se quejó Wu Ya, pero como ya estaba allí, tenía que descubrir el secreto del charco. Wu Ya sumergió su pata de gallo para comprobar la temperatura del agua. ¡Qué refrescante! A diferencia de la alta temperatura dentro de la cueva, el agua del estanque estaba muy fresca. En este ambiente sofocante, Wu Ya sintió un poco de alivio. La temperatura era demasiado alta, así que Wu Ya se agachó para beber agua y refrescarse. El agua del estanque bajó a un ritmo casi rápido. Algo anda mal. Wu Ya es solo un cuervo. No podría beber agua tan rápido. Cuando Wu Ya usó parpadeo, una luz oscura brilló, iluminando toda la cueva. Un manantial estaba burbujeando energía espiritual del charco.
El agua del charco se condensó gradualmente, solidificándose ante los ojos de Wu Ya en dos piedras espirituales. El manantial dejó de fluir, dejando solo las dos piedras espirituales. ¿Era así como se formaban las piedras espirituales? Wu Ya se sorprendió, excavando en el manantial, tratando de ver qué había debajo. Sin embargo, esta vena espiritual se había agotado, y Wu Ya no obtuvo nada. A medida que se formaban las piedras espirituales, la temperatura en la cueva volvió a la normalidad. Wu Ya examinó las dos piedras espirituales. Parecían ser de alta calidad. Obtuve una piedra espiritual de grado medio. Por favor, selecciona tu talento. Centro tercero. Tras convertirte en líder del grupo, puedes usar los talentos de los miembros de tu territorio. Sensibilidad permite que otras criaturas comprendan el significado de tus llamadas. Percepción fortalece los 5 sentidos, aumentando la percepción del entorno. ¿Acaso necesito elegir? Wu Ya eligió con decisión centro tercero. Muchos de los miembros de su grupo poseían talentos. Si los aplicara todos, podría luchar contra rapaces. Si centro es el núcleo que da instrucciones de trabajo a los miembros, entonces centro segundo es el núcleo que proporciona los recursos de producción. Sin embargo, el núcleo no siempre puede ser desinteresado. Centro tercero se asegura de que sea el mayor beneficiario del grupo. Wu Ya no eligió consumir la segunda piedra espiritual, sino que planeó llevársela para alimentar a los miembros de la bandada de cuervos. Si pudiera cultivar más cuervos talentosos o mejorar el nivel de los talentos existentes, Wu Ya podría beneficiarse de ello. Wu Ya, cargando con la piedra espiritual restante, salió de la cueva. Mientras caminaba, el rostro de un tigre apareció ante él. Ante la repentina aparición del tigre, Wu Ya se quedó en blanco por un instante. Después de un rato, Wu Ya se dio cuenta de su ubicación. El tigre de ojos espirituales no podía entrar por el momento. Además, el tigre de ojos espirituales parecía estar dormido, con la cara vuelta hacia la cueva. Sintiendo el cálido aliento de su boca, Wu Ya contuvo la respiración. El tigre de ojos espirituales parecía haber olido la piedra espiritual, pareciendo contento incluso en su sueño. Sin embargo, la piedra espiritual estaba a punto de dejarlo. Wu Ya rodeó silenciosamente al tigre de ojos espirituales dormido, recogió la piedra espiritual de grado medio y salió de la cueva. Aunque no entendía por qué había aparecido el tigre de ojos espirituales, el central tercero y una piedra espiritual de grado medio hicieron que el viaje valiera la pena. Wu Ya se apresuró hacia la bandada de cuervos esa noche, sin querer que pasara nada en el camino. Al amanecer, Wu Ya finalmente regresó a su territorio. El árbol baobab donde vivía Wu Ya tenía un espacio interno. Aunque no era tan espacioso como los baobabs de la bandada de cuervos de ojos rojos, podía albergar a 2 o 3 cuervos adultos. Wu Ya incrustó la piedra espiritual en una grieta del árbol y pateó al viejo cuervo 6 dentro. Tomando prestado el talento de cuervo 3. Wu Ya usó núcleo central tercero, y velocidad extrema segundo y maullido de gato aparecieron simultáneamente. Tras varios intentos, Wu Ya quedó impactado por el poder de núcleo central tercero. El talento es la manifestación de la energía espiritual. Mientras esté dentro de su tolerancia, puede usar libremente los talentos de los miembros del grupo. Al menos por ahora, incluso soportando talentos existentes simultáneamente, Wu Ya no sentía ninguna molestia. Además, usar los talentos de los miembros del grupo no les impediría usarlos. El graznido de cuervo 3 seguía siendo el grito del Serval, y le sorprendió que Wu Ya también hubiera aprendido a maullar como un gato. La única restricción era que Wu Ya y el poseedor del talento debían permanecer en el territorio al mismo tiempo. Wu Ya estaba rebosante de alegría. Si toda África era su territorio y podía integrarse con todas las razas mediante la integración, entonces poseería el talento de todos los espíritus. Ahora, mientras estuviera en el territorio, con la bendición del eje central tercero, Wu Ya no temía a ningún cuervo, e incluso podía tocar una ave de rapiña. Incluso fuera de su territorio, la experiencia adquirida al derrotar al vencedor le bastó para derrotar a la mayoría de los cuervos. El talento para la caza, la expansión del territorio, el cultivo de cuervos. Todos estos beneficios lo beneficiaban. El futuro parecía prometedor. La lluvia, un aguacero de 3 días y 3 noches, anunció el comienzo de la temporada de lluvias. Finalmente, llovió. Después de la lluvia, Wu Ya se paró en las copas de los árboles, disfrutando del aire húmedo. La lluvia era una buena noticia para Wu Ya. Pronto, las bayas comenzarían a brotar en los arbustos.
Wu ya envió a Cuervo 3 con Cuervo 1, Cuervo 2 y algunos cuervos al matorral donde residía la manada Dorlión. La población de cuervos era pequeña ahora, y los fuertes eran pocos. Wu ya no podía vigilarlos a todos él solo. Ocupar 2 matorrales ya era su límite. Afortunadamente, Cuervo 3 era un volador rápido. Si aparecían otras bandadas de cuervos, podría regresar a tiempo para informar a Wu ya. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network, 5i5L555V5C5X5D5B, ofreciendo una experiencia de lectura con capítulos ordenados y sin errores. Ahora, los 2 matorrales y el área que se extendía 2 kilómetros hacia afuera eran territorio de Wu ya. Pequeñas bandadas de cuervos comenzaron a aparecer en el horizonte, ocupando un arbusto tras otro. Estaban comenzando una partida de Clash of Clans. Wu ya bostezó. Su problema actual eran los cuervos que regresaban y se habían posado en los arbustos cercanos. Con recursos limitados, algunas luchas eran inevitables. Después de confiar los asuntos de los cuervos al tío Cuervo, decidió verificar si los cuervos sin cola habían regresado. Los cuervos sin cola eran la mayor amenaza para la bandada de cuervos de Wu ya en los arbustos cercanos. Pronto, Wu ya llegó a su destino y se agazapó cerca de los arbustos, observando a los cuervos sin cola ir y venir. Wu ya calculó que los cuervos sin cola habían traído de vuelta más de 100 polluelos, sufriendo pérdidas mínimas durante la migración. Toda la bandada parecía prosperar. Esto era un poco complicado. Wu ya estaba avergonzado. Tantos polluelos, además de los miembros originales. Incluso si todos los arbustos de la zona dieran fruto, no sería suficiente para la supervivencia de los cuervos sin cola. Estos, por el bien de los recursos, acabarían arrasando los arbustos cercanos. El territorio de Wu ya era tanto un matorral cercano como una fortaleza estratégica para defenderse de los cuervos de ojos rojos. Sin cola sin duda traería problemas. Aunque Wu ya no temía a ningún cuervo de la bandada de Sin Cola, incluso sin eje central tercero y sin conocer su talento, podía enfrentarse a él. Sin embargo, Wu ya no podía proteger a todos. Una vez que estallara la guerra, su bandada inevitablemente sufriría heridas o incluso la muerte. Wu ya era fuerte, pero sus hombres eran soldados inmaduros. Tiempo. Wu ya necesitaba tiempo para que sus miembros crecieran. Enemigo, enemigo. Mientras Wu ya reflexionaba sobre su estrategia, el canto de alarma de un cuervo sonó a sus espaldas. Wu ya se giró y vio a un cuervo joven sin cola que había aparecido detrás de él sin previo aviso. Wu ya le propinó una fuerte patada en el estómago. Nunca dudó en atacar a los cuervos que no eran de su bandada. Con la gran diferencia de tamaño, la patada de Wu ya paralizó al cuervo, dejándolo tendido en un charco de sangre, silencioso e inmóvil. Sin embargo, los cuervos de guardia aún escuchaban el llamado de Zero. Los cuervos reaccionaron rápidamente, y sus cuervos de combate volaron inmediatamente hacia la dirección de Wu ya. Wu ya no pudo rematarlo. No podía luchar solo contra tantos cuervos de combate, así que tuvo que irse. Para cuando Brockenbeak llegó con una bandada de cuervos de combate, Wu ya había huido de la escena, dejando solo una hermosa pluma de cuervo. El hermano menor de Brockenbeak, Zero, al igual que su abuelo, no tenía cola, una raza rara entre los cuervos recién nacidos. Ahora, Zero yacía en un charco de sangre, con una terrible herida cubriendo su abdomen. La patada de Wu ya casi lo había matado. Apenas se aferraba a la vida. Brockenbeak rápidamente ordenó a sus hombres que recuperaran a Zero. Debido a su talento especial, Zero era el preciado favorito de Brockenbeak. Si él muriera, ni siquiera Pico Roto, como su nieta, podría soportarlo. Wu ya, quien ya se había ido, no sabía que casi había matado al nieto más querido de Pico Roto. Pico Roto, mientras tanto, miraba fijamente la hermosa pluma de cuervo en el suelo, perdida en sus pensamientos. Sentía como si hubiera visto una pluma tan hermosa en alguna parte antes. Todavía era temprano, así que Wu ya planeó revisar los 2 matorrales restantes antes de regresar a la bandada de cuervos. Primero, para eliminar cualquier olor para evitar que los cuervos sin cola los rastrearan. Segundo, para determinar si algún cuervo habitaba estos 2 matorrales este año. Wu ya reunió información rápidamente. Ambos matorrales estaban habitados por cuervos. Uno era una bandada de cuervos de 3 generaciones, y el otro una bandada de cuervos de 4 generaciones, ambas contando con docenas. Wu ya planeó integrarlos en su propia bandada una vez que fueran suprimidos por los cuervos sin cola. Justo cuando Wu ya estaba a punto de regresar tras completar su exploración, notó algo que se precipitaba rápidamente desde el bosque húmedo.
Una ave mutada de ostrero negro se lanzaba directamente hacia Wuya. Los ostreros negros ya poseen picos largos y delgados, pero tras mutar en una cigüeñuela negra, su pico se volvió aún más afilado, parecido a una daga corta. Ahora, era como una espada que volaba velozmente, con el objetivo de matarlo al instante. Wuya esquivó rápidamente, haciendo que la cigüeñuela negra fallara su objetivo. Wuya estaba algo enojado. Había pasado incontables días acumulando experiencia contra los cuervos de ojos rojos. Wuya ya medía 60 o 70 centímetros de largo, con una envergadura de más de 1 metro, pero los cuervos se atrevían a tratarlo como presa. La agachadiza ostrera negra era simplemente un ave de tamaño mediano. Incluso como mutante, no era rival para Wuya. Normalmente, Wuya perseguiría aves de este tamaño, usándolas para perfeccionar su talento. El andarríos carinegro claramente no esperaba que Wuya fuera tan rápido, y recibió un feroz picotazo en el vientre en el aire. Al aterrizar, el andarríos carinegro le gritó a Wuya, cubierto de sangre. ¿Acaso no se lo estaba pasando bien durante el ataque sorpresa? Wuya estaba realmente furioso y continuó su ataque, decidido a inmovilizar al andarríos carinegro contra la pradera. El pico del cuervo era afilado, y aunque más corto que el del andarríos carinegro, la habilidad de Wuya lo obligó a retirarse. Hoy, Wuya iba a matar a esta criatura despistada en su propio territorio. Wuya, un veterano de innumerables batallas, usó su agilidad para inutilizar el largo pico del andarríos carinegro. Dicen que cuanto más largo es, más fuerte es, y la incapacidad de usar su largo pico aterrorizaba al Corellimos de cara negra. Desde su mutación, había sido prácticamente invencible en el bosque húmedo, con pocos rivales salvo las aves rapaces. Inesperadamente, cayó ante Wuya en cuanto abandonó el bosque. El Corellimos de espada negra lo enfrentó de frente, con Wuya siempre cerca, golpeándolo en el abdomen con su corto y poderoso pico. El Corellimos intentó escapar, pero su velocidad de vuelo no podía igualar la de Wuya, y siempre lo atrapaban. Al poco tiempo, el Corellimos de espada negra incluso pidió clemencia frente a Wuya. Maté al Corellimos de espada negra, por favor, elige tu talento. Pico duro, el pico se endurece. Pico largo, el pico se alarga y adelgaza. Velocidad extrema, velocidad de vuelo aumentada. Wuya estaba satisfecho. La probabilidad de obtener criaturas mutadas era mayor de lo habitual al matar aves comunes de tamaño mediano. Finalmente, Wuya eligió velocidad extrema, con la intención de descubrir cómo mejorar el talento. Ahora que Cuervo 3 tenía velocidad extrema segundo, le intrigaba si añadir otra velocidad extrema lo mejoraría. Wuya voló de vuelta a los arbustos donde se encontraba la manada de Orlión y usó la velocidad segundo de Cuervo 3. Tras explorar un poco, Wuya descubrió las reglas de funcionamiento de dos talentos idénticos en diferentes niveles. Si velocidad duplica la velocidad original, entonces velocidad segundo la cuadruplica. Y cuando velocidad y velocidad segundo se activan simultáneamente, se convierte en un triple. Las vallas colgaban pesadas de los arbustos mientras los cuervos entrenaban bajo la organización de Wuya. Wuya ahora comandaba más de 50 cuervos, recuperando el número de la bandada de su abuelo. Combinando los métodos de manejo de los cuervos sin cola y de ojos rojos, Wuya desarrolló su propio sistema, adaptado a las condiciones locales. En primer lugar, no separó a los cuervos en grupos, permitiendo que cada uno viviera con sus familias. Wuya poseía una fuerza muy superior a la de todos los demás y podía aprovechar el talento de los miembros del grupo, por lo que no temía ninguna rebelión familiar. En segundo lugar, la tarea de proteger la bandada fue confiada al viejo 6, quien supervisaba a los cuervos adultos. Finalmente, entrenó uniformemente a los cuervos de combate, dividiéndolos en 3 categorías: atacantes principales, exploradores y apoyo. Wuya podía asignar talentos para brindar entrenamiento específico a los cuervos, formando una fuerza de combate coordinada. Los cuervos atacantes principales fueron entrenados por el viejo cuervo y el viejo cuervo 2, centrándose principalmente en desarrollar su resiliencia. El reconocimiento estaba a cargo de Cuervo 3, quien seleccionó a los cuervos de vuelo más rápido y les enseñó a priorizar la supervivencia. El apoyo, que requería talento, se limitaba a un solo cuervo llamado Cuervo Ilusión. Nombrado por Wuya, Cuervo Ilusión poseía la capacidad de crear ilusiones simples, controlando brevemente a los enemigos. Cuervo y Unicuervo ya practicaban sus habilidades de creación de ilusiones a diario y luego lo arrojaban al hueco de un árbol para absorber energía espiritual. Además, Wuya estableció un equipo de oficiales disciplinarios para controlar la bandada de cuervos y prohibirles pelear entre sí.
Actualmente, el equipo de oficiales disciplinarios solo contaba con Cuervo 2. No había miembros adecuados entre la nueva generación. Bajo las instrucciones de Wu Ya, todo el entrenamiento para los cuervos de combate se centraba en la autodefensa. Incluso con una fuerza militar a gran escala, Wu Ya solo podía utilizar menos de una cuarta parte de la bandada de cuervos sin cola, por lo que el objetivo actual era minimizar las bajas defensivas. Mientras pudieran resistir hasta que Wu Ya fuera libre, ningún cuervo dentro del territorio podría derrotarlo. Al observar la ajetreada bandada de cuervos, Wu Ya sintió una gran satisfacción. Algún día, dejaría que los cielos de África se cubrieran con plumas de cuervo. Así es, esconde la cabeza entre las plumas, deja un espacio para ver por dónde vas y corre. Wu ya estaba muy satisfecho con el entrenamiento. Como no había muchos cuervos jóvenes, los invitó a todos. Bien, muy animados. Al ver acercarse a Wu Ya, los cuervos jóvenes gorjearon alegremente en señal de bienvenida. Con la ayuda del núcleo central, Wu Ya personalizó rápidamente muchos llamados propios de su bandada. Aunque otras bandadas no los entendían, esto aceleró enormemente la comunicación entre ellos. Enemigo, esquiva. Enemigo, esquiva. Con la alarma, Wu ya supo que había llegado el momento. Habían pasado varios días, y hacía tiempo que deseaba probar el talento de otros en combate real. Cuando Wu ya llegó, se encontró con un fénix de plumas naranjas que intentaba robarle su piedra espiritual de grado medio. El otro grupo pasaba por su territorio y, atraído por la energía espiritual que emitía la piedra, fue a robarla. Ahora, Ilusión del Cuervo estaba en el hueco del árbol, mientras que el fénix de plumas naranjas se encontraba en la rama donde Wu ya solía pararse, identificando la fuente de la energía espiritual. El fénix de plumas naranjas tenía plumas naranjas, pero era más pequeño que cualquier otro fénix que Wu ya hubiera visto, casi del mismo tamaño que él. Un oponente perfecto. Fuera de aquí. Wu ya voló hacia adelante, y su sensorial le permitió al fénix de plumas naranjas comprender su llamado. El fénix de plumas naranjas mostró algo desdeñoso. Esta zona era territorio de cuervos, por lo que había matado a bastantes de estas aves negras en el camino. Ahora, otra ave negra se acercaba a su muerte, por lo que el fénix de plumas naranjas decidió terminar la pelea rápidamente. El fénix de plumas naranjas cargó a la velocidad del rayo, sus afiladas garras le abrieron el abdomen. Se estaba sobreestimando. Pensó, pero descubrió que su oponente no gritaba. En cambio, la sangre fluía de su propio abdomen. Se está sobreestimando, dijo Wu Ya, usando ilusión mientras el fénix de plumas naranjas cargaba. Mientras esquivaba el ataque, golpeó el abdomen del fénix de plumas naranjas 2 veces. El fénix de plumas naranjas no tenía talentos como parpadeo para evitar ilusiones, y recibió toda la fuerza de las garras de Wu Ya. Bajo la influencia de estimulación, el fénix de plumas naranjas sintió un dolor inmenso, que finalmente rompió la ilusión. Wu ya tomó la delantera, pero debilidad e ilusión parecían estar en conflicto. Además, el fénix de plumas naranjas ya estaba en guardia, por lo que ilusión probablemente sería inútil contra él a partir de ahora. Wu ya se volvió cauteloso. Era muy probable que las criaturas mutadas poseyeran habilidades especiales. El fénix de plumas anaranjadas estaba furioso, queriendo que Wu ya pagara el precio, y atacó de nuevo. Wu ya liberó una niebla venenosa en el acto. Niebla venenosa segundo combinado con alta temperatura aturdió instantáneamente al fénix de plumas anaranjadas que cargaba. El fénix de plumas anaranjadas nunca se había encontrado con un ave con habilidades tan extrañas, pero creyó poder dominar a Wu ya con su talento. Sin embargo, antes de que pudiera atacar a Wu ya, se desplomó a su lado. Este tipo era realmente feroz. Wu ya usó rápidamente sus garras mejoradas con garras afiladas para desgarrar el pecho del fénix de plumas anaranjadas. Al mismo tiempo, picoteó el cuello del fénix de plumas anaranjadas con su pico mejorado con golpe pesado. El fénix de plumas anaranjadas gritó de dolor y, tras recuperar la consciencia, luchó por batir las alas hacia Wu ya. Wu ya no esperaba que el fénix de plumas anaranjadas despertara tan rápido y salió volando hacia un lado. Afortunadamente, protegido por su caparazón duro, no sufrió heridas externas, solo una costilla rota. Este tipo es realmente fuerte. Wu ya estaba desconcertado. El oponente era casi de su mismo tamaño, pero aún así, fue capaz de lanzarlo por los aires de un solo golpe a pesar de estar herido. Chen Yufeng poseía fuerza de gigante segundo, cuadruplicando su fuerza, razón por la cual tenía un récord invencible. Por lo tanto, Chen Yufeng buscaba constantemente acercarse a Wu Ya, creyendo que podría ganar en combate cuerpo a cuerpo.
Tras 2 intercambios, Chen Yufeng estaba cubierto de heridas, con sangre fluyendo constantemente de las arterias de su cuello y pecho, mientras que las heridas de Wu Ya eran significativamente menos graves. Esta era la primera vez que Chen Yufeng se enfrentaba a un oponente tan formidable. Acercarse significaba ser controlado. Sin combate cuerpo a cuerpo, incluso con su inmensa fuerza, no podía luchar contra Wu Ya. Sin inmutarse, Chen Yufeng se acercó con cautela, siempre atento a las acciones de Wu Ya. Sin embargo, Wu Ya cargó contra Chen Yufeng, iniciando un combate cuerpo a cuerpo. Chen Yufeng estaba encantado. Mientras pudiera acercarse, confiaba en que podría matar a Wu Ya con pura fuerza bruta. La fuerza podía superar cualquier técnica. Sin importar los movimientos que tuviera, a esa corta distancia, moriría. Chen Yufeng se abalanzó sobre Wu Ya junto a él, con la intención de inmovilizarlo contra la espesura de un solo golpe. Justo cuando su pico estaba a punto de tocar el cuerpo de Wu Ya, el fénix de plumas naranjas notó que su ataque se detenía por un momento, pero falló. Wu Ya lo había atacado primero, y la habilidad parálisis lo controló brevemente, lo que le permitió esquivar el ataque. ¿Cómo es que aún no está muerto? Wu Ya tenía dolor de cabeza. La vitalidad de esta criatura era demasiado tenaz. El cuello, el pecho y el abdomen del fénix de plumas naranjas estaban cubiertos de heridas infligidas por Wu Ya. La sangre ya había empapado sus plumas, pero no había caído. Tras 3 intercambios, el fénix de plumas naranjas había perdido su arrogancia. Ahora, solo quería huir. Él también tenía sus límites, y quedarse más tiempo solo lo llevaría a la muerte. Sin embargo, incluso en su huida, la velocidad del fénix de plumas naranjas no fue rival para Wu Ya, quien estaba potenciado por velocidad extrema y velocidad extrema segundo. Wu Ya pateó al fénix de plumas naranjas antes de que volara lejos de su territorio, estrellándolo contra el suelo. Mata al fénix de plumas anaranjadas, por favor, selecciona tu talento. Mega fuerza segundo duplica toda la fuerza. Velocidad extrema aumenta la velocidad de vuelo. Quema de sangre otorga inmunidad a la muerte hasta que la sangre se agota hasta cierto nivel. Rayos, es un arma legendaria. Wu Ya eligió quema de sangre con decisión. Aunque mega fuerza segundo también era tentador, Wu Ya quería una forma de sobrevivir. El hecho de que el fénix de plumas anaranjadas pudiera contraatacar y escapar incluso después de que Wu Ya le hubiera abierto varias arterias fue suficiente para demostrar el poder de quema de sangre. Otra victoria. Aunque hubo algunas fricciones entre los talentos, su efectividad combinada en combate superó con creces las expectativas de Wu Ya. Durante su entrenamiento como cuervo de combate, Wu Ya participó en numerosas batallas, derrotando a casi todos los cuervos principales de la bandada de cuervos de ojos rojos, excepto a su rock principal. Sumado a sus recientes victorias sobre el Corelimos de espada negra y el fénix de plumas naranjas, la acumulación gradual de poder de Víctor II incrementó significativamente su fuerza. Wu Ya reflexionó sobre el verdadero alcance de su destreza en combate. Sin usar sus talentos, podría derrotar fácilmente a un cuervo principal mediante el combate físico puro. Siempre que no fuera un cuervo como el cuervo de ojos rojos, que era prácticamente indistinguible de un raptor, Wu Ya podría derrotarlo sin depender de sus talentos. Con sus talentos, y empleando ataques sorpresa, derrotar a algunos raptores pequeños o incluso medianos no sería difícil. Dentro de su territorio, Wu Ya podía usar los talentos de sus miembros, y con la sinergia de estos, su poder de combate podría multiplicarse por varias veces. Incluso contra águilas y especies mutantes, la victoria de Wu Ya sería solo cuestión de tiempo. El único inconveniente era el alto consumo de energía que suponía usar varios talentos simultáneamente. Usar los talentos de los miembros consumía el doble que usar talentos individuales. Tras terminar una batalla, Wu Ya se acurrucó en el hueco de un árbol, disfrutando de los gusanos gordos que Cuervo 6 le había traído. Cuervo Ilusión, que vivía con Wu Ya, también se benefició, comiendo los deliciosos gusanos. Entre la nueva generación de cuervos, Cuervo Ilusión era el más inteligente y poseía el talento más poderoso. Wu Ya estaba muy contento con esto, permitiendo que Cuervo Ilusión viviera y comiera con él, y usándolo como experimento diario, permitiéndole absorber energía espiritual en el hueco del árbol. Lo que hizo a Wu Ya aún más feliz fue que Cuervo Ilusión pasaba todos los días en el hueco del árbol con la piedra espiritual de grado medio, y la duración de su control ilusión había aumentado en comparación con el principio. Esto demostró que la conjetura de Wu Ya era correcta. Mientras absorbiera energía espiritual continuamente, su talento podría subir de nivel. Al ritmo actual, Ilusión subiría de nivel en unos días.
¿Por qué solo subo de nivel después de comer una piedra espiritual? Lo único que Wu ya no entendía era que su cuerpo parecía un pozo sin fondo. De pie en el hueco del árbol, Wu ya sentía la energía espiritual que lo nutría, pero su fuerza no parecía aumentar. Wu ya se tumbó junto a Cuervo Ilusión, disfrutando de un baño de energía espiritual. Aunque no le ayudó mucho, fue reconfortante, como sumergirse en una fuente termal. Wu ya, ¿qué calor hace? Rabi trepó y observó a Uguya y Yaoan a través del hueco del árbol. Aunque no podía entrar, le gustaba asomar la cara a la entrada para disfrutar de la cálida brisa. Después de la lluvia, los herbívoros regresaban de su migración, y la pradera no escaseaba de comida, lo que hacía la vida de Rabi muy cómoda. Su rutina diaria consistía en comer hasta saciarse, patrullar los arbustos y luego orinar orina de león. Tras completar su patrulla, volvía a charlar con Wuya para mejorar sus habilidades de comunicación. Al contemplar el majestuoso rostro del león de Rabi, Wuya se dio una palmada en la frente. ¿Por qué no llevaba a Rabi a negociar con las otras dos pequeñas bandadas de cuervos? Quizás alguna de ellas, como la bandada de cuervos de garras marrones, respetaba a los fuertes. Rabi, ven conmigo a buscar cuervos. ¿Buscar cuervos? Preguntó Rabi sin entender, pero sabía que salía. Como salía, era una forma de pasar el rato. Poco después, Wu ya llegó al matorral donde se habían reunido las tres generaciones de cuervos. Sin embargo, para su sorpresa, su llegada le pareció un tanto inusual. En ese momento, Xiao Yu, al frente de una bandada de cuervos, los confrontaba, intercambiando puras en un idioma que solo los cuervos podían entender. Xiao Yu había traído 12 cuervos adultos y más de 30 cachorros adiestrados. Aunque no eran su fuerza principal, eran más que suficientes para enfrentarse a los cuervos de arcilla. Por el contrario, los cuervos de arcilla parecían estar bastante superados en número, con solo 9 cuervos adultos y cachorros de apenas 2 meses. La llegada de Wu ya a lomos de su león llamó la atención. ¿Llegué en el momento equivocado? Pensó Wu ya, avergonzado. Solo había venido a negociar con esta bandada de cuervos, pero había terminado en su campo de batalla. Xiao Yu miró furioso a Wu ya. Pocas de sus plumas le habían vuelto a crecer desde que Wu ya se las había arrancado. El líder de la otra bandada, Clay, miró al cuervo y al león con recelo, preguntándose si estarían del lado de Xiao Yu. Hemos venido a ustedes, únanse a nosotros. Gritó Rabi a los cuervos Cree, su voz resonando entre la espesura. Todos se sorprendieron de poder entender el rugido del león. Únanse a nosotros, lucharemos, los protegeremos, transmitió Rabi el mensaje de Wu ya a los cuervos Cree. Los cuervos Cree corrían un peligro sin precedentes, lo que los convertía en la oportunidad perfecta para reclutarlos. Una gran batalla era inminente, pero un león lo llamaba para que trajera a su familia a su manada, prometiéndole protección. Cree estaba desconcertado. ¿Qué disparate era aquel? Wu ya estaba algo ansioso. Las palabras de Rabi eran limitadas, pero rápidamente ideó un plan. Repeleremos al enemigo, únete a nosotros, le gritó Rabi a Cree, convirtiendo la unión de los cuervos Cree en un trato. Cree estaba desconcertado, pero no podía hacer nada con la gente que Xiao Yu había traído. Originalmente había planeado que los cuervos adultos cubrieran el refugio de los cuervos jóvenes antes de encontrar un nuevo hábitat. Ahora que alguien se ofrecía a ayudarlo a derrotar al enemigo, pensó que bien podría intentarlo. Además, estaba ansioso por ver cómo este león podía derrotar a los cuervos voladores. No creía que Wu ya, de pie justo encima del rabino, pudiera derrotar él solo a los 40 y tantos cuervos que había traído Xiao Yu. Enemigo, lucha. Gritó Clay, aceptando tácitamente el trato. Clay acababa de escapar de la gran bandada de cuervos con sus cachorros y originalmente no tenía intención de unirse a otra bandada. Pero las palabras de Rabi despertaron su interés, y quiso ver si Wu ya podía hacerlo. Al menos en su memoria, ni siquiera las aves rapaces se atreverían a enfrentarse a más de 40 cuervos de frente. Aunque era imposible, podría ayudar a la bandada de cuervos de Clay a debilitar al grupo de Xiao Yu. ¿Por qué no? Si Wu ya realmente podía derrotar a más de 40 cuervos él solo, entonces podría traer a su familia. Entonces, es mi turno de actuar, ¿no? Xiao Yu, baja. Le gritó Wu ya a Xiao Yu. Desde la humillación de ser desplumado, había deseado vengarse de Xiao Yu. La última vez, cuando Xiao Yu invadió el territorio de Wu ya, decidió dejarlo ir temporalmente porque no tenía la fuerza suficiente para resistir el contraataque de la bandada de cuervos sin cola. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Iba a clavar a Xiao Yu en este matorral.
Ante la provocación de Wu Ya, Xiao Yu reprimió su ira. Al ver a Rabi transmitir obedientemente el mensaje de Wu Ya, quedó claro que su relación era especial. Xiao Yu no era tonto. Sabía que si caía, Rabi lo mataría. Basura, sube aquí. Xiao Yu había venido con una misión y no interferiría en su progreso por motivos personales. Para sorpresa de Xiao Yu, Wu Ya voló, saliendo del alcance de ataque de Rabi. Ven aquí, Xiao Yu. Wu Ya no mostró miedo. Ahora confiaba plenamente en su fuerza. Incluso contra múltiples oponentes, con sangre ardiente como respaldo, Wu Ya podría volver al lado de Rabi. Por supuesto, antes de regresar con Rabi, tuvo que matar a Xiao Yu. Xiao Yu estaba furioso al ver a Wu Ya atreverse a huir del rango de ataque de Rabi con tanta desfachatez, atreviéndose incluso a insultarlo. Xiao Yu compartía el sentimiento de Wu Ya. Quería matar a este traidor que le había arrancado las plumas. Por lo tanto, sin dudarlo, Xiao Yu llamó a sus compañeros para atacar y, como una flecha disparada por un arco, cargó primero hacia Wu Ya. Cuando Xiao Yu había visitado previamente el territorio de Wu Ya, los dos eran aproximadamente iguales en habilidad. Pero después de ganar experiencia entre los cuervos de ojos rojos, Wu Ya era muy superior a Xiao Yu. Wu Ya esquivó fácilmente el ataque de Xiao Yu e incluso le dio un golpe en el estómago. Al instante, 3 heridas sangrientas aparecieron en el abdomen de Xiao Yu, haciéndole gritar de dolor. Xiao Yu rápidamente creó distancia, mientras que los 12 cuervos adultos restantes se abalanzaron para rodear a Wu Ya. Wu Ya pateó a los cuervos adultos que bloqueaban su camino y voló directamente hacia Xiao Yu. Su objetivo era claro. Matar a Xiao Yu entre la bandada de cuervos, vengarse, demostrar su fuerza y someter a los cuervos de arcilla. Tras su breve intercambio, Xiao Yu se dio cuenta de que no era rival para Wu Ya. Además, Wu Ya aún poseía una habilidad extremadamente extraña que no había usado, lo que llenó a Xiao Yu de profunda inquietud. Xiao Yu rápidamente llamó a los 30 cuervos restantes para que lo cubrieran. Creía en la lucha en grupo por encima de un grupo, e incluso si Wu Ya era fuerte, Xiao Yu no creía poder enfrentarse a todo un grupo solo. Wu Ya había luchado contra estos cuervos antes, conociendo su estilo de lucha y sus debilidades. Wu Ya aprovechó una abertura en un cuervo cercano, picoteando con fuerza su cuello, inmovilizándolo en el aire. Los cuervos, poco acostumbrados al combate real, se detuvieron en shock. Wu Ya aprovechó la oportunidad, usando sus garras para abrir el abdomen de un cuervo aturdido. En la batalla, era mejor considerar la propia situación que la de los compañeros. Antes de que llegaran los cuervos adultos, Wu Ya había matado a 4 o 5 cuervos en el aire. Su velocidad dejó a todos sin palabras. Sin embargo, Wu Ya estaba ahora rodeado de cuervos jóvenes y adultos, como si estuviera atrapado en un barril. Xiao Yu sentía que la victoria estaba asegurada. Aunque el poder de combate de Wu Ya era asombroso, no había forma de que pudiera romper este cerco. Pero Xiao Yu notó que Wu Ya parecía estar observándolo constantemente, lo que lo inquietaba. Imposible. No puede atacarme así sin más, pensó Xiao Yu, un mal presentimiento hecho realidad. Wu Ya ignoró por completo las heridas que le infligieron los cuervos jóvenes y adultos. Su único objetivo era matar a Xiao Yu. Por el contrario, como Wu Ya cargó directamente sin defensa, los demás cuervos tuvieron menos tiempo para atacar. Así, Wu Ya rompió rápidamente las defensas, llegando ante Xiao Yu como una bala de cañón. A pesar de su rápido avance, la falta de defensa dejó a Wu Ya con más de 10 heridas. La sangre manaba de estas heridas, tiñendo de carmesí las plumas negras de Wu Ya, una visión aterradora para Xiao Yu. Xiao Yu sintió como si se enfrentara a una parca que cargaba contra él. Esquivó desesperadamente, intentando evitar el ataque de Wu Ya. Desafortunadamente, mientras Wu Ya pudo evadir su ataque, Xiao Yu no pudo evadir el de Wu Ya. Las garras de Wu Ya sujetaron con fuerza el cuerpo de Xiao Yu, mientras su afilado pico le picoteaba el cuello. Por mucho que Xiao Yu intentara contraatacar con sus alas, pico o garras, Wu Ya permanecía impasible. Xiao Yu luchó con fiereza, usando todos los trucos posibles, pero fue en vano. Finalmente, Xiao Yu le infligió varias heridas a Wu Ya, quien lo mató en el aire. Wu Ya ni siquiera usó niebla venenosa. Simplemente mató a Xiao Yu entre los arbustos. Maté a Xiao Yu, por favor, selecciona talento. Estimulación amplifica el efecto de dolor de los ataques. Golpe fuerte duplica el daño de los ataques. ¿No había un tercer talento? Wu Ya eligió estimulación, con la intención de llevárselo para alimentar a su hermana. La muerte de Xiao Yu fue demasiado rápida. Los cuervos que lo acompañaban se quedaron repentinamente sin líder.
Rodear a un cuervo y obligarlo a matar al líder les parecía inaceptable. Gritaron de dolor. Unos 40 cuervos volaron hacia Wuya, buscando venganza por Xiao Yu. Wuya, tras lograr su objetivo, no quería gastar demasiada energía. Así que voló al lado de Rabi, usándolo como cobertura de la venganza de los cuervos. Dos cuervos adultos, cegados por la rabia, entraron en el rango de ataque de Rabi. Rabi no los toleró y los abatió de un golpe. Toda la escena se paralizó. Nadie se atrevió a atacar de nuevo. «Quítense del camino», rugió Rabi a los cuervos. Los cuervos se miraron, ninguno se atrevió a avanzar. Al ver que no tenían intención de irse, Wuya atacó de nuevo, enfrascándose en otra ronda de combate. A pesar de recibir varias heridas, mató a un cuervo adulto. Estas dos rondas de ataques sometieron por completo a los cuervos. «Váyanse». Wuya dejó clara su postura con sus gritos. Si no se iban, no le importaría volver unas cuantas veces más. Esta bandada de cuervos no tenía líder y no podía organizarse en una fuerza de combate cohesionada. A eso se sumaban las implacables cargas de Wuya y la atenta mirada de los cuervos de arcilla. Finalmente, todos huyeron. Wuya no los persiguió. Sus heridas, aunque no mortales, eran numerosas y sangraban profusamente. Continuar la lucha solo lo agotaría aún más. «Únanse», gritó Wuya a los cuervos de arcilla. Someterlos era su objetivo. Los cuervos de arcilla seguían en shock, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Wuya había repelido él solo a más de 40 cuervos. Incluso había matado a su líder en medio del cerco. Ni siquiera el experimentado Clay podía creer lo que veían sus ojos. Al mirar a Wuya, cubierto de sangre pero erguido, Clay supo una cosa con claridad. Si no accedía a las exigencias del otro bando, sería el siguiente en ser asesinado públicamente. Clay voló rápidamente e inclinó la cabeza ante Wuya en señal de sumisión. Al ver esto, los demás cuervos adultos también volaron para mostrar su sumisión. «Pronto, ¿me oyes? Si puedes, llama 2 veces». Wuya usó núcleo central para comunicarse con Clay y los demás. Este talento podía usarse para detectar si el otro ya era miembro de su grupo. Clay y los demás estaban asombrados. Primero, podían entender el rugido de los leones, y ahora podían oír el llamado de Wuya. Respondieron rápidamente 2 veces, temiendo enfadar a Wuya. Bien. Wuya estaba muy satisfecho con el desempeño de Clay y los demás. Ahora su grupo había aumentado bastante. Wuya llamó a los cuervos adultos de la bandada de Clay para que lo siguieran, queriendo comprobar la situación de la otra bandada. La operación de la bandada de cuervos sin cola ya había comenzado, y la otra bandada no podía escapar. Aunque Wuya estaba gravemente herido, ahora contaba con Rabi y 9 cuervos adultos como ayudantes. Tenía que ir y averiguar qué estaba pasando. «Retírense, refuercen el territorio», ordenó Wuya a Clay y a los demás. Era demasiado tarde. La batalla en los arbustos había terminado. Los indígenas habían ganado, ahuyentando a los enemigos de la bandada de cuervos sin cola. A pesar de las grandes pérdidas, habían ganado. No era que Wuya no quisiera aprovechar la situación y someter a la bandada de cuervos. Más bien, había considerado una posibilidad. Las acciones de la bandada parecían ser simultáneas. Entonces, su propia bandada de cuervos obviamente también sería invadida. Además, dadas sus heridas, someter a la bandada de cuervos obviamente tomaría más tiempo. Además, Wuya había invocado las 2 cartas de triunfo de la bandada, él mismo y Rabi. Si la bandada de cuervos sin cola realmente enviara gente a invadir su bandada en ese momento, las consecuencias serían inimaginables. Innumerables cuervos de su propia bandada morirían. Wuya no permitiría que algo así sucediera, así que no pensaba perder el tiempo sometiendo a la bandada. Sin embargo, Clay lo detuvo, negándose a cumplir la orden. «¿Qué? ¿Quieres desobedecer?» Wuya estaba un poco enojado. La desobediencia del cuervo tan pronto después de unirse le estaba dando dolor de cabeza. «Compañeros, gritó Clay, indicando que los cuervos en ese matorral eran sus compañeros. «¿Compañeros? ¿Quieres decir que los conoces?» Wuya se interesó. Si podía someter rápidamente a una bandada de cuervos con la ayuda de Clay, no le llevaría mucho tiempo. Sí. Por el camino, Wuya le había explicado a Clay algunos cantos comunes de los cuervos. Por lo tanto, Clay afirmó con seguridad que podía intentarlo. «Rápido, el enemigo ha invadido. Tenemos que regresar y defendernos». Wuya dio la orden, y Clay la reconoció y voló hacia la espesura. Poco después, Clay emergió con Kevin y 7 cuervos adultos.
Ambos provenían de la misma bandada. Si tuviera que decirlo, incluso eran parientes. ¿Era esto lo que llamaban una aventura de cuervos? Wu ya había aprendido algo nuevo. Clay, de hecho, había usado sus conexiones para hacerle un gran regalo. Sin embargo, tras intentarlo, Wu ya descubrió que su núcleo central era inútil. La otra parte solo podía entender el sensorial de Ravi. ¿Qué pasa? ¿No se unieron? Preguntó Wu ya a Clay a su lado, algo desconcertado por la ineficacia de su núcleo central. Compañero, ayuda, defiende, fuerte, únete. Tras la explicación de Clay, Wu ya comprendió. Aunque se conocían, Kevin no reconocería fácilmente a alguien como su hermano mayor. Kevin aún no había presenciado la fuerza de Wu ya y no se uniría a sus cuervos solo por las palabras de Clay. Así que, a petición de Clay, Kevin trajo 7 cuervos adultos que seguían luchando para ayudar a proteger el territorio. Aunque los cuervos de Kevin sufrieron un gran golpe, por amistad, él siguió ayudando a Clay. Al mismo tiempo, Kevin quería poner a prueba la fuerza de Wu ya para ver si realmente era tan asombroso como decía Clay. Además, si Wu ya demostraba una gran fuerza y los cuervos prosperaban, no sería descabellado que Kevin trajera a sus hombres para que se unieran. Clay también quería ver cuán grandes eran los cuervos de Wu ya para poder cultivar un monstruo como Wu ya. Después de todo, la destreza de lucha de Wu ya superaba con creces la de las aves rapaces. Quizás una de ellas podría atravesar 40 y tantos cuervos y salir ilesa, pero ninguna se atrevería a luchar contra 40 y tantos cuervos sola. Para una de ellas, tal enfoque sería más perjudicial que beneficioso. Los cuervos con este nivel de capacidad de lucha suelen ser monstruos antiguos que han vivido más de 10 años y comandan grandes bandadas. Sin embargo, Wu ya parecía notablemente joven, a diferencia de cualquiera de esos monstruos antiguos. ¿Era este cuervo el nuevo líder que Clay había elegido? No parecía muy impresionante. Quen sentía curiosidad por su capacidad para comprender el habla de la Vir y estaba desconcertado por su apariencia cubierta de sangre. Wu ya era, de hecho, más grande que un cuervo promedio, pero Quen había visto muchos cuervos como él. Era claramente improbable que pudiera someter a toda la bandada de Quen simplemente por ser grande. Si ese fuera el caso, Quen no habría traído a su familia para establecer su propia bandada. Wu ya no dijo mucho. Eso solo perdería tiempo. Ahora, con un aliado, Wu ya se sentía mucho más seguro. Anteriormente, la bandada de cuervos solo tenía 5 cuervos adultos, y los polluelos ni siquiera habían crecido. Incluso después de que los cuervos de garras marrones se unieran, solo añadieron un cuervo adulto más a su fuerza de combate. Ni siquiera eran suficientes para defender su territorio, y mucho menos para lanzar un ataque. Así que Wu ya tuvo que luchar solo, llevando consigo solo un cuervo, Lao Liu, al aventurarse. Ahora, con la ayuda de Clay y Kevin, Wu ya finalmente contaba con una fuerza de combate considerable. Bajo el mando de Wu ya, el grupo se dirigió hacia la ubicación de la manada de leones Dor. Si los cuervos atacaban a su propia bandada, ese sería el principal campo de batalla. Efectivamente, los baobabs del bosque estaban repletos de 60 o 70 cuervos combatientes. El líder seguía siendo el del pico roto, lo que indicaba que este arbusto era una alta prioridad en los planes de los cuervos. Mientras caminaban, Ravi se detuvo de repente, negándose a continuar. Seguir adelante significaría entrar en el territorio de Dol y enfrentarse a su padre, Tol. Al menos por ahora, los sentimientos de Ravi hacia Dol eran complejos, y no quería provocar un conflicto entrando en el territorio de Dol. Wu ya comprendió los pensamientos de Ravi y dispuso que regresara a otro matorral para proteger a los demás cuervos. Mientras tanto, Wu ya intentó usar los talentos de los miembros, solo para descubrir que las habilidades Velocidad Segundo y Miau de Cuervo 3 habían desaparecido. Esto enfureció a Wu ya. Cuervo 3 era el principal responsable de este matorral, y ahora parecía que se había encontrado con la desgracia. Wu ya inmediatamente condujo a Quen y a 15 cuervos adultos al matorral, decidido a vengar a Cuervo 3. El rey descendió del cielo, con los ojos abiertos por la furia. Wu ya voló hacia el matorral, observando fríamente la bandada de cuervos sin cola posados en los árboles. Realmente lo tenían en alta estima, enviando a la mitad de su fuerza de combate. Este matorral, junto con otro cercano, servía de zona de contención entre los cuervos sin cola y los cuervos más grandes. Por lo tanto, Wu ya reunió a la mayor parte de su fuerza de combate con la intención de acampar allí. Hoy, Wu ya iba a hacer que estos cuervos pagaran el precio por herir al viejo Cuervo 3.
Con numerosos talentos que potenciaban sus habilidades, y la ayuda de los cuervos adultos liderados por Crequen para calmar la situación, Wu ya no mostró miedo a pesar de que el enemigo lo superaba en número 4 o 5-1. Pico fue el primero en avistar a Uguya y su grupo y lanzó un grito de guerra. Al instante, todos los cuervos la rodearon, formando una formación de batalla, recelosos de Uguya y sus compañeros. A diferencia de Xiao Yu, quien solo estaba mediocre, estos cuervos combatientes eran la fuerza principal de la bandada de cuervos sin cola. Pico había crecido junto a estos cuervos, compartiendo una profunda comprensión, y su fuerza combinada era mayor que la suma de sus partes. Wu ya había luchado contra el Fénix de plumas naranjas por la mañana, y contra Xiao Yu y sus 40 y tantos cuervos al mediodía. Ahora tenía que enfrentarse a Pico y sus 60 y tantos cuervos bien entrenados. A pesar del agotamiento, Wu ya no se rindió. Por quienes habían lastimado a su familia, Wu ya les haría pagar, incluso si eso significaba consumirse. Hoy, una sangrienta batalla tendrá lugar en esta espesura.